Bien, buenas noches, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión del Diplomado de Alta Especialización en Procedimiento Administrativo Disciplinario. Mi nombre es Gustavo Castillo y estoy aquí para responder todas sus dudas, para acompañarlos en esta clase, en las que quedan también pendientes. Y vamos a tener una sesión un poquito yo a veces no quisiera decir aburrida, pero nos toca ver función pública, ética en la función pública. Y es un tema pues que muchos damos por sentado, entendemos que la ética es el, digamos, el accionar adecuadamente, el accionar correcto. Todos hemos recibido valores de nuestras casas y probablemente eso nos haga ser profesionales correctos, idóneos, pero vamos a tratar de entender por qué es importante en el Estado fijar una norma de ética, establecer límites, establecer parámetros. De hecho, la utilidad final la vamos a también a detallar culminando la clase, es que está vinculada a ver aquellas situaciones que pueden encajar en varias faltas al mismo tiempo. Por ejemplo, el proselitismo político. El proselitismo político está tipificado como falta estuvo en todo caso, está en la OCT6 y también está en el código de ética. Se repite. Entonces, claro, hoy en día nos vamos directo al artículo 85 de la ley del servicio civil y ahí tenemos el catálogo de faltas, pero siempre vamos a encontrarnos con alguna situación que pueda generar que una misma falta pueda estar dentro del bagaje de aplicación del código de ética de la función pública y dentro de la ley de servicio civil. Y ahí nos vamos a encontrar en la disyuntiva cuál aplicar. Eso lo vamos a resolver al final de la clase, ¿no? Entonces, a manera de introducción, tenemos que fijar algunos pequeños parámetros. Bueno, lo principal es que como les he recordado en las clases pasadas, no tengo reglas yo respecto a las preguntas. En cualquier momento ustedes pueden preguntarme, pueden hacerme la consulta y yo con todo gusto voy a regresar o detenerme en algún punto en específico y podemos debatir, podemos eh, llegar a un consenso respecto a un tema que estemos tratando. Lo siguiente es que los invito siempre a intervenir. La idea de estas clases están diseñadas para que sean interactivas, para que tanto ustedes como yo podamos intercambiar ideas, porque yo siempre le digo a mis alumnos, eh, revisan la norma y ya aprendieron. De hecho, todo el tema disciplinario no es complejo, no es un tema complicado, no es un tema de que leyendo la norma no lo entiendas, pero ya nos ha pasado en clases pasadas cuando hemos visto la finalidad, a qué va, esos aspectos que están más allá de lo que se puede establecer en la norma, son los que vamos a poder conocer a través de un intercambio de ideas, de una conversación fluida entre ustedes y yo que estoy conduciendo la clase. Entonces la idea siempre va a ser que sea una clase interactiva, por eso siempre les recargo a los alumnos que lleguen temprano y felicito a Juliano y a Luis que hoy día han estado antes de la hora pactada. La importancia es esa, básicamente que podamos conversar y que podamos enriquecer la clase a partir de las experiencias o las preguntas y observaciones que ustedes puedan ir teniendo a lo largo de la clase. ¿Por qué fijar entonces una norma de ética en el Estado? Y ahí es un cuestionamiento que tenemos que hacernos para poder entender por qué es importante esta ley del Código de Ética de la Función Pública. Y yo les voy a contar un caso de la vida real, una historia que me pasó a mí, es un testimonio, si podemos decirlo así, o una anécdota, o un par de anécdotas incluso que,
que me han pasado y eso les voy a transmitir porque les va a servir para entender este punto. Hace como 5 años más o menos, yo trabajé en el Seguro Integral de Salud, ocupé un cargo eh, de dirección y cuando entré, no nos permitieron llevar a muchas personas. Teníamos ya casi un equipo armado y no era un equipo precisamente idóneo o un equipo que haya tenido bastante experiencia en gestión pública. Por el contrario, era un equipo empeñoso, pero que todavía le faltaba un poco más de reforzar conocimientos. Entonces, eh, yo le pedí al secretario general que por favor, en tanto empiece yo a lanzar convocatorias para ir reforzando el equipo, necesitaba capacitación para mis trabajadores, porque había identificado que el punto más débil que tenían era la normativa sobre contrataciones con el Estado. Y coincidentemente, había bastantes expedientes en materia de contrataciones. Yo los veía un poco porque la experiencia me había enseñado bastante de ese punto, bueno, no bastante, me había enseñado un poco ese punto, no es mi fuerte, pero cuando estás ocupando un cargo, no te puedes dar el lujo de sentarte y trabajar un expediente y analizarlo porque tienes otras tareas que te van encargando tus jefes y tú tienes que delegar y confiar en lo que tus abogados hacen. Revisas, pero a veces se te pueden pasar algunas cosas y puedes generar un problema para la entidad y también un problema para el propio directivo porque va a estar metido en una acción de control, eventualmente un tema penal. Entonces pedí que los capaciten en materia de contrataciones con el Estado. Y conversé con el jefe de recursos humanos, que era un amigo mío también, porque nos conocíamos años, todos éramos cargos de confianza, habíamos trabajado juntos antes en otras entidades, y le pedí una capacitación y me dijo, ya, tranquilo, eh, ¿tienes algún docente? Sí, sí, le dije, tengo un amigo que es de mi promoción de la universidad, que es especialista en contrataciones con el Estado. Es un chico que se ha formado, le digo, desde practicante en el OCE, cuando era con su CODE encima, y ha visto la evolución de todas las normas de contrataciones y ha participado en los equipos de propuestas legales. Entonces, sabe la historia de cada artículo, por qué está ahí. Es lo mejor que puedes conseguir. Y de hecho yo considero que esta persona es una de las mejores capacitadas en materia de contrataciones y además es un buen docente. Entonces le di el currículum para que él pueda ubicarlo y a través de las empresas que brindaban servicios de capacitación se le contrate. Y así fue, este chico capacitó muy bien al personal y años, eso fue 2016 aproximadamente, y un par de años, o un año después, o probablemente en ese interín, me tocó dictar justo un curso de ética y, y alguien mencionó que habían detectado, o en todo caso, había una suerte de amarre entre el jefe de recursos humanos y el sindicato, porque el sindicato prácticamente imponía capacitaciones e imponía a los docentes, que eran a veces abogados del sindicato, entonces de alguna manera el sindicato metía presión sacaba un partido con sus abogados, porque el abogado del sindicato no solamente le cobraba al sindicato, sino que además capacitaba a la entidad y recibía por ahí un dinero. Y eso lo cuestionaron desde el punto de vista ético. Y yo en ese momento recién me di cuenta y reparé que yo había hecho algo similar. Yo había impulsado que contraten a un amigo mío para brindar una capacitación. Lógicamente yo lo hice con la mejor intención del mundo. De hecho, no lo hice pensando en que le iban a pagar bastante o poco. Yo lo que dije es, bueno, contrátenlo porque además lo contrataban a través de una consultora. Este,
que se le pague lo que se le tenga que pagar, pero que él dicte, porque realmente lo que yo quería es que él le dé todos los insumos a mis trabajadores para que puedan trabajar bien y evidentemente yo poder centrarme en otras tareas. Nunca hubo una intención de beneficio o una intención de sacar algún provecho. Fue totalmente transparente y con la mejor intención del mundo, pero yo me puse a pensar, claro, yo lo hice de esa intención y el sindicato también lo hace con una intención encubierta o de repente con una intención buena como la mía, pero alguien lo ve mal. Entonces me di cuenta que hay situaciones en el Estado en donde vamos a estar sujetos a una suspicacia, a una crítica, a una desconfianza que puede existir. Y esa desconfianza que puede ser justificada o puede ser injustificada va a generar diversas conductas que tenemos que de alguna manera regular. Entonces, ahí es donde empieza a caber o empieza a entrar a tallar el concepto de ética. Porque fíjense, imagínense que el sindicato ha pactado honorarios con su abogado, con sus abogados, que son una parte te pagamos nosotros y una parte vas a recibir por servicios que vas a prestar de capacitación a la entidad. Y, y en buena cuenta lo que están haciendo es con dinero público financiar indirectamente una labor de asesoría que ellos están recibiendo. Eso evidentemente no es ético, como tampoco lo sería que un funcionario pusiera a dedo determinadas contrataciones o determinados requisitos de capacitación, como me pasó a mí, que lo hice con la mejor intención del mundo, pero finalmente alguien podría haberlo cuestionado, ¿no? De hecho, incluso lo comenté ya después de editar estos cursos con este amigo que era el jefe de recursos humanos, me dice, no, tranquilo, me dijo, no te preocupes porque evidentemente yo sé que la idea siempre ha sido traer al mejor docente para estos temas. De hecho, yo igual le recomendaba a docentes de servir cuando teníamos que recibir capacitaciones en materia de recursos humanos. Entonces le decía, búscate a fulanito, pregunta por ellos, son los más capos en servir para enseñar. Eh, Hace un par de semanas, sí, un par de semanas, en el trabajo, una asesora de un funcionario alto me pidió, porque tenemos una amistad de bastantes años, me pidió que por favor la apoye tratando de, eh, de sacar una opinión favorable para una comisión que tenemos en el ministerio que atiende unos pedidos de unos ciudadanos. Ellos tienen una función de salvaguardar derechos de algunos ciudadanos y se les ha concedido algunos beneficios económicos y han tenido una suerte de complicación a la hora de ejercer esos derechos y han hecho una consulta obviamente, para que el ministerio valide que esos problemas que han tenido se deberían superar y para que dirijamos un poco la opinión a un término favorable a los intereses de estas personas. Y me lo comentó porque pues, son personas de escasos recursos, en situación algunos de vulnerabilidad, que necesitan tener un apoyo. Y yo le dije, sí, voy a revisarlo, no te preocupes. Y revisé el tema y encontré que no tenía respaldo legal lo que ellos estaban pidiendo. Entonces le comenté y le dije, oye, mira, voy a tener que decirte en tu consulta que esto no va. Entonces me llamó y me pidió que por favor, que reconsidere algunos otros aspectos, que valore otros principios, que vea el interés general. Y ya un poco, tratando de ejercer un poquito de presión en la resolución de esa consulta. Entonces, ya cuando yo noté que se estaba un poquito saliendo de control la situación, porque ya no era apóyame, sino era un poco exigiendo una consulta en particular. Entonces yo le dije, oye, vamos a poner un nombre X, ¿no? Imaginémonos que se llamaba Marita. Oye, Marita, ¿te das cuenta que lo que me estás pidiendo es una opinión
que no tiene respaldo, que jale algunos conceptos, eh, no sé, pues, es que estire una interpretación para beneficiar a un tercero. Si tú no fueras mi amiga, yo lo primero que te diría es, no me puedes ejercer ese tipo de presiones, eso no es ético. Y se quedó así como que fría y dudó y me dijo, no, Gustavo, me dijo, discúlpame, no ha sido mi intención. No, yo entiendo, le dije, te conozco muchísimos años, dice él, que eres una persona correcta, íntegra, y que tu intención es tratar de ayudar a estas personas que tienen un problema generado por algunas normas y quieres solucionarlo y quieres buscar alguna salida ingeniosa para darles una respuesta positiva, pero no la hay. Entonces ahí como que le bajó las revoluciones y me dijo, sí, tienes razón, sácalo como tú consideres, pero fue un pequeño choque. Entonces, igual, yo no cambio para nada el concepto que tengo de esta persona porque es súper correcta, súper comprometida con el trabajo, es una de las personas más íntegras que conozco, pero fíjense el mensaje, si no hubiésemos tenido esa confianza, yo hubiese podido pensar que había un tráfico de influencias, que estaba tratando de beneficiar a un tercero, eh, en fin, mil situaciones suspicaces que se pueden dar a partir de un pedido o ni siquiera de un pedido, sino a partir de una presión que ella puede estar ejerciendo, aun cuando la haya tenido con la mejor intención del mundo.